Nos da una información muy interesante. Aquí abrimos el expediente de los contenidos. Se cuestiona lo que vemos y escuchamos, pero sobre todo tú tienes el micrófono. Esto es Derecho a Saber. Bienvenidas y bienvenidos a Derecho a Saber, el espacio donde exploramos temas de tu interés y todo lo que necesitas conocer para estar bien informada e informado. Soy Gaby Ortiz Portilla, tu defensora. Gracias por acompañarme en este viaje hacia una ciudadanía más empoderada. Derecho a Saber. En el podcast del día de hoy explicaremos la intersección entre la inteligencia artificial generativa y nuestra dieta informativa. ¿Pero qué significa esto? En un mundo lleno de datos, te proporcionaremos herramientas y estrategias para tomar decisiones conscientes sobre la información que consumes. Aprenderás a identificar fuentes fiables y a comprender cómo la inteligencia artificial influye en nuestras perspectivas. Hoy nos acompaña el maestro Bruno Hernández Levy, defensor de audiencia de Radio Uni 99.7 de la Universidad Autónoma del Estado de México. Una presencia imprescindible en el debate sobre los medios, la ciudadanía y la transformación digital. Bienvenido, Bruno, a Derecho a Saber. Me da mucho gusto saludarte, saludar a la gente que nos escucha en este momento y bueno, pues simplemente muy agradecido por la invitación. Gracias. Gracias, Bruno. Estamos gustosos de tenerte aquí. En un entorno digital donde los contenidos se producen a una velocidad sin precedentes, muchos de ellos generados por inteligencia artificial, la forma en la que nos informamos está cambiando radicalmente. La llamada inteligencia artificial generativa no solo transforma el modo en que accedemos a las noticias, sino también cómo las interpretamos, compartimos y creamos. Frente a esta nueva realidad, surge una necesidad urgente: construir una dieta informativa consciente que nos permita tomar decisiones críticas y responsables sobre lo que consumimos y también difundimos. Para comenzar y entender mejor el tema, maestro Bruno Hernández, por favor, ¿nos puedes contar qué es la inteligencia artificial, sobre todo en esta IA generativa? La inteligencia artificial generativa es es como un subgrupo de la inteligencia artificial en términos generales, ¿no? Porque esta otra inteligencia artificial ya la veníamos utilizando mucho tiempo atrás en el sistema de mapas, por ejemplo, de nuestros teléfonos, o en las tiendas en línea, con estas cuestiones donde te decía, si tú has comprado tal producto, probablemente te interesa tal otro, etcétera. Es decir, veníamos ya utilizando varios años atrás la inteligencia artificial en distintas aplicaciones, pero lo que generó realmente el boom a partir de finales de 2022 y sobre todo durante 2023 fue la popularización de los sistemas de inteligencia artificial generativa, que tiene la particularidad de crear contenidos, es decir, son sistemas que están entrenados, alimentados con base en un conjunto de información y que a partir de esa información pueden, digamos, ir creando discursos a partir de predecir qué sería lo más probable que aparezca después, qué palabra sería la más probable que aparezca después en un contexto determinado, ¿no? Entonces, lo que es muy interesante de esto es que, digamos, no se crean de la nada, hay un entrenamiento previo, es decir, hay una serie de información que se le incluyó, requieren un contexto, es decir, si yo no le doy un contexto específico a través de la instrucción y a través de la información que yo le proveo, pues difícilmente me va a poder hacer algo que a mí me funcione. Y bueno, pues esta misma creatividad que tiene la inteligencia artificial generativa, pues presenta dos características en este momento, cuando menos, que son esta cuestión de creación que tiene, pues da pie también a las alucinaciones, ¿no? Es decir, da pie a que genere información o datos que no son reales, que no están basados en hechos y que en realidad son creaciones a partir, nuevamente decíamos, pues de esa palabra lo más probable que aparezca después, ¿no? Entonces, ese es uno de los dos características que tiene, que pueden ser de preocupación, y la otra tiene que ver con los sesgos, el hecho de que haya sido alimentada ya con cierta información,
pues esa información ya viene cargada de ciertos sesgos en términos culturales, en términos de género, en fin, ¿no? Una serie de cosas. Y si a eso nosotros le sumamos los sesgos que nosotros mismos podemos introducir a través de las propias instrucciones, pues ya estaríamos teniendo ahí también un caldo de cultivo para crear no siempre contenidos que estén pues orientados a los derechos humanos o orientados siquiera a los derechos de la comunicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, bueno, la inteligencia artificial generativa, si bien representa digamos, un avance importante y sobre todo su popularización, el hecho de que haya podido llegar ya a las manos de, digamos, de la ciudadanía que tiene acceso a Internet, pues bueno, eso ya es un paso interesante que está cambiando el escenario completamente, pero por el otro lado, ya de naturaleza, ya por nacimiento nace con estos dos temas de los sesgos y de las alucinaciones, que en este momento, cuando menos, siguen siendo pues una característica que puede llevarnos a situaciones que no nos gustan. Claro, al final esta inteligencia artificial está llenada por datos de humanos, ¿cierto? Y los humanos tenemos diferentes opiniones y tenemos sesgos. Al final siempre, aunque sea una inteligencia artificial, dependerá de cómo nutriste esta nueva inteligencia y qué resultados te puede dar. Y hablando sobre esto, maestro Bruno Hernández Levy, ¿nos podrías contar qué es la dieta informativa? La dieta informativa, podemos imaginar, para la gente que nos escucha, podemos imaginar un poco la dieta normal que tenemos a la hora de comer, ¿no? Es decir, normalmente cuando nos dicen que nos nutramos bien, pues la nutrición normalmente nos dicen que comamos variado, ¿no? Que comamos verduras, que comamos frutas de temporada, que comamos proteínas, carbohidratos, ¿no? En una manera como, digamos, como mesurada, pero también variada, ¿no? Entre más variada la dieta, es siempre un poco mejor. Entonces, en eso nos dicen, y claro, nos dicen que nos alejemos de los ultraprocesados, por ejemplo, que normalmente son conocidos como calorías vacías, ¿no? Es decir, estos que sí te dan energía de inmediato, pero que a la larga, en lo largo del día, ese pico de energía baja y termina en nada, ¿no? Entonces, esto mismo es un símil de lo que pasa con la dieta informativa. La dieta informativa es aquella información de la cual nos nutrimos en términos cognitivos nosotros, ¿no? Y esta es esta información que nosotros nos hacemos llegar y que nosotros estamos consumiendo. Parte de esa información, por supuesto, puede ser como en la comida, la pruebas si no te gusta y la desechas, ¿no? Y dices, no, esto no. Evitas otro tipo de comida porque sabes que no te aporta nada. Pero también, pues ahí es donde viene el tema del criterio, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros como ciudadanos construir un criterio para poder determinar qué información vamos a consumir y qué dieta informativa en ese sentido vamos a tener? Porque además la dieta cambia de persona en persona. Es decir, cada persona consume contenidos de distintos temas, con distintos abordajes y distintas profundidades que vienen de distintas fuentes, ¿no? Y hoy día, en las condiciones que tenemos, donde tenemos un exceso de información, pues bueno, todavía es mucho más interesante las situaciones que se dan en términos de consumos informativos. Claro, y al final, si lo tomamos como una dieta nutritiva de cualquier cuerpo de variedad de frutas de temporadas, también no necesariamente lo que a ti te hace bien es lo que a mí me hace bien, ¿no? Debe haber diferentes tipos de alimentos en una oferta distinta para que nosotros tengamos esta facilidad de acceder a aquellos contenidos que es lo que necesitamos y que nos hacen bien, ¿no? Porque puede ser que no necesariamente es la información que estemos buscando. Y aquí entra esta parte que me interesa mucho conocer, es cómo esta inteligencia artificial generativa está ayudando o perjudicando, ya me contarás, el tema de la transformación en los medios de comunicación. ¿Cómo juega esta herramienta frente a los medios de comunicación? Uno de los detalles que tenemos o una de las preocupaciones que tenemos es que lo puedes ver en el informe de Reuters, ¿no? Del Reuters Institute, el tema del alejamiento de las audiencias de los medios tradicionales, ¿no? Y mucho de este alejamiento tiene que ver con muchas razones. Entre otras tiene que ver pues la pérdida de confianza en estos medios institucionales, ¿no? En los medios tradicionales, digamos, o institucionalizados. Hay una también aversión a ciertos temas, es decir, los medios constantemente están poniendo en agenda temas que la gente rechaza, que no le interesa ver,
porque dice, bueno, yo ya lo vivo todos los días, ¿para qué demonios prendo el radio para que me lo digan de nuevo? O prendo la televisión para que me lo estén poniendo en la cara, ¿no? Y mostrándomelo con lujo de detalle y cuestión así, ¿no? Entonces, pues esa es una primera situación que ya se daba, ¿no? Es decir, ya estaba este alejamiento, se vio mucho durante la pandemia, ¿no? Y se ha ido pues avanzando en el tiempo, esto no varía. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial generativa entra al juego, por un lado, bueno, permitiendo que los medios, por ejemplo, puedan optimizar sus procesos de producción y en ese sentido dar tal vez algunos tiempos adicionales para que esos trabajos de investigación más profunda, sobre todo hablando en temas noticiosos, ¿no? Por ejemplo, informativos, esos reportajes un poco más de fondo, pues pudieran llegar a hacerse ya con, digamos, mejores condiciones, pero también es cierto que esta misma inteligencia artificial generativa, así como está aportando y potenciando el trabajo de las personas que generan información o que transmiten información a través de los medios, también está generando oportunidades para la gente que de todo el tiempo se ha dedicado a construir la desinformación, ¿no? Y esta desinformación hecha de manera intencionada, de crear materiales que parecen informativos, pero que en realidad en el fondo son mensajes que buscan confundir a las personas, ¿no? Y que buscan pues generar un escenario dado para que las cuestiones políticas o cuestiones de consumo se den de cierta manera. Claro. Si al final la desinformación y la misinformación, ahí es un tema de hasta considerado riesgo global. ¿Qué diferencia notas tú, maestro Bruno Hernández Levy, entre la manipulación tradicional de la información y la que pueda facilitar la IA generativa? Ya me decías que puede ser una buena herramienta para optimizar, pero ¿ves algún otro beneficio o riesgo sobre esto? Sí, sin duda, o sea, problemas que tenemos es un poco, y hablando de lo que decíamos, de que un poco de lo que la alimentes es un poco de lo que te va a contestar. Claro. Constantemente vemos las burbujas informativas, ¿no? Donde de repente, y estas cámaras de eco, donde de repente lo que estás consumiendo son cosas que refuerzan ciertas ideas que tú tienes y no necesariamente la información que necesitas para cambiar tus esquemas mentales, para ver de una manera distinta al mundo, para tomar decisiones de tu vida cotidiana, ¿no? Decisiones desde cuestiones muy sencillas de elecciones que yo puedo hacer en términos de compra de bienes de consumo hasta cuestiones que tienen que ver con elecciones, ¿no? O sea, de la toma de decisión de por quién voy a votar y por qué por esa persona y no por otra. En fin, o sea, es como viene en distintos niveles. Y este trabajo que se hace con la inteligencia artificial generativa, por un lado, nos pone en el riesgo de estar consumiendo constantemente materiales que, te digo, no significa que no existieran antes de la IA generativa, pero esto lo que hace es que genera un flujo mucho más rápido, mucho más incluso personalizado, entonces al punto tal que pueden estar reforzándome a mí estereotipos en mi consumo sin que yo me entere, claro, ¿no? O sea, a partir mucho de de los comportamientos que ven míos en redes sociales y demás, generar contenido personalizado que llegue a mí y que me dé todo el sentido, porque yo diga, claro, todo el mundo está loco, yo soy el que tiene la razón porque esto es así, ¿no? Entonces, un poco el tema de reforzamiento, obviamente ahí hay un tema, lo decíamos también, de la parte de la infoxicación, en el sentido que hay una sobrecarga, ¿no? de información, y esto nos lleva pues a una dificultad como ciudadanos para procesar toda esa información y tenerla pues lo más clara posible, ¿no? O sea, de repente ya no sabes en qué creer, porque de repente pareciera, por ejemplo, es interesante ese dato que mucha gente durante la pandemia tomó decisiones basadas en la información que le llegaba por WhatsApp y no de la información gubernamental y no de la información de otros medios, ¿no? Entonces, interesante cómo de repente ponemos nuestra confianza en un mensaje de WhatsApp que no sabemos quién lo grabó, cuándo, claro, cómo, por qué, con qué intención, etcétera, pero que nos llegó a través de la tía, la prima, el hermano, el colega, ¿no? Entonces, como el colega pues siempre comparte cosas que son verdad, pues seguramente es verdad. Claro, al final ya es esta información llegando de forma masiva y ya sin filtros, y al final, lo mencionabas al inicio, ya se está perdiendo este tema de credibilidad a los medios de comunicación tradicionales y creemos que ahora es mucho más fácil creerle al tweet o al TikTok que estamos teniendo. Muchas cosas tendremos que hacer. Y también te quería preguntar sobre cuál crees que sea el primer paso para que podamos ser más críticos o cómo podemos ir generando este filtro para construir un criterio
sano de lo que está sucediendo alrededor, tomando en cuenta este concepto de dieta informativa que además me encantó. Yo creo, y lo pienso muy claro, que lo que podemos hacer son, primero, cuestiones muy sencillas. O sea, en términos como, si lo viéramos en términos teóricos, pues parecería que tenemos que entrar en un tema de entrenarnos de manera muy compleja para analizar la información y hacer fact-checking y demás. Pero estamos de acuerdo que la ciudadanía, en términos generales, no es que vaya a dedicar su tiempo a hacer ese tipo de tareas. Entonces, dado que eso no es así, lo que sí podemos hacer son recomendaciones generales que cualquier persona podría llevar a cabo. La primera es considerar que cualquier información que me está llegando, no importa si es a través de un medio, digamos, consolidado, no importa si es a través de un mensaje de WhatsApp, hoy día cabe la posibilidad de que ese contenido haya sido generado con inteligencia artificial generativa. Dado el caso, todo sistema de inteligencia artificial generativa te va a decir que verifiques esa información. Entenderíamos que los medios tradicionales hacen un trabajo de verificación, como siempre en teoría lo han venido haciendo, y también los periodistas que no necesariamente ya están en medios, pero que también pues ahora trabajan de manera independiente a través de sus redes sociales, que generan contenidos informativos, ¿no? Pero de todas maneras, el primer paso es considera que todo lo que te llegue pudo haber sido hecho con IA generativa y en ese sentido no puedes confiar en él de primera instancia. Si es algo que te pide que tomes decisiones inmediatas o que te hace enfurecer o que te hace, normalmente sí es el tema de enojarte o decirte toma la decisión ya porque si no lo haces pasa algo. Normalmente esos son mensajes que están orientados a desinformarme y a orientarme a comportarme de cierta manera. Entonces, el primer tema es decir, cualquiera de esas cosas puede ser un tema, entonces tengo que tomarme un momento para ver y siempre verificar, sobre todo cuando voy a tomar decisiones importantes en la vida, verificar que eso que me llegó como información tiene una fuente, ya sea que lo haya dicho el gobierno realmente, ¿no? Y que esté dicho, porque muchas veces tiene que ver con cosas que dice, el gobierno ya dijo que nos van a venir a qué sé yo, a censurar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a ver cómo censurar, o que nos están espiando en los teléfonos celulares. Bueno, sí, a ver, pero sí, dónde, cuándo, quién lo está diciendo, en qué momento se estableció. O sea, todo eso hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, ese primer tema es tener ese momento de decir, bueno, asumir que todo viene de IA generativa y hay que verificar en lo posible, ir identificando algunas fuentes que constantemente tú estás checando y vas viendo que si su información es verificada, eso te ayuda un poco también a generar estos vínculos de confianza. Pasa mucho con varios medios públicos, por ejemplo, ¿no? Que como tienen pues al final tienen esa misión de estar cuidando los elementos que se plantean, entonces esa podría ser una. Otra también tiene que ver con hacer una especie de pausas cognitivas, ¿no? Es decir, la gente constantemente está consumiendo información todo el tiempo, depende un poco de los ritmos de vida, pero en general estamos empezando a acostumbrarnos a consumir uno y otro. Si estamos en TikTok es así de scrollearle para arriba y el que sigue. Y en ese sentido también darnos estas pausas, momentos en los que podamos hacer otra cosa, ¿no? Que no sea estar consumiendo información, también es muy importante para que nuestro cerebro pueda descansar un momento, ¿no? Y entonces sí tener más fuerza para la siguiente vez que voy a hacer como estos consumos. De acuerdo. Y sí. ¿Cuál otro punto? Adelante. Falta uno más. Sí, la otra tiene que ver con el tema de leer de manera crítica las cosas. No importa quién me lo diga y qué tanta credibilidad tenga para mí, yo siempre tengo que dudar de las cosas que me digan, ¿no? Siempre cosas que vale la pena preguntarse es quién me lo está diciendo, desde dónde, muchas veces con qué intención. Son cuestiones que cuando estudias comunicación son de los primeros modelos, de los más antiguos que te enseñan, ¿no? De ciertos modelos de comunicación, pero funcionan bastante bien para que la gente pueda, pues, también decidir algunas cosas, ¿no? Y decir, a ver, esa persona está diciendo esto, pero lo está diciendo ahorita, ¿por qué no lo dijo ayer o lo dijo mañana? ¿No? Claro. Me lo está diciendo desde dónde me lo está diciendo. ¿Es un empresario que está en una condición tal? ¿Es un político? ¿O es alguien de la ciudadanía que es mi vecino y que lo conozco y que está viviendo lo mismo que yo? ¿No? Entonces son como ese tipo de cuestiones. Entonces, básicamente son herramientas que no es que no hayamos tenido antes, son herramientas que vienen ya del alfabetismo mediático informacional y de la lógica de las noticias falsas de otros tiempos, pero que ahora, bueno, simplemente tenemos que considerarlo
en el marco de la inteligencia artificial generativa y que eso, bueno, es mucho más rápido y mucho más personalizado y hasta mucho más creíble de lo que podíamos tener antes. Claro, no es necesariamente generar desconfianza de esta nueva herramienta, es más bien saber cómo usarla a nuestro beneficio y también saber que hay ciertos criterios que tiene que cumplir antes de que des tú más información, ¿no? Más por el tema de el avance tecnológico que existe. Finalmente, maestro Bruno Hernández Levy, quisiera que nos platiques, hablando de todo esto, me gustaría que me contaras cómo lo ves en el tema de la inteligencia artificial generativa y toda esta dieta informativa cuando se presentan los procesos electorales. Sé que aún falta tiempo, pero la verdad es que ya no tanto. Entonces, creo que uno de los mayores ejemplos de que llega un TikTok, llega un mensaje de WhatsApp, que lo mencionabas, ¿no? De ahora propusieron una nueva ley que va a vulnerar tus derechos, o, cualquiera de los que sean. ¿Cómo podemos fortalecer esta parte? Es decir, les tenemos que decir, no sé si en algún momento se había planteado un defensor, un ombudsperson específicamente en tiempos electorales. ¿Qué opinas acerca de esto? Sí, efectivamente, las elecciones, o sea, nos pasa con decisiones de todos los días, ¿no? Es decir, esta información que nosotros recibimos, que de hecho una de las cosas que también tendríamos que hacer es seleccionar aquella información que nos sirve para mejorar nuestra vida. Hay mucha información que consumimos que no nos sirve para nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, una decisión también que podría ser muy interesante es decir, a ver, esto que acabo de consumir, el chisme del espectáculo que acabo de consumir, ¿me sirvió para algo? ¿No? Claro, puede ser que me haya servido para ¿cómo se llama? Pues para entretenerme un momento, pero hasta qué punto eso me lleva a generar mejores dinámicas en mi vida, etcétera. En el caso de las elecciones tiene que ver con estas decisiones que son mucho más complejas. Son decisiones que normalmente las campañas, las estrategias que se van dando siempre apelan a la emoción, apelan a que la persona se sienta indignada porque cómo es posible que no hay medicinas y cómo es posible que tal cosa y tal cosa. Entonces, usted vote por nosotros y va a ver que todo eso funciona muy bien. Creo que efectivamente, en términos de comunicación política, sería importante que hubiera también pues una representación muy parecida a esta Defensoría de las Audiencias, que pudiera estar al pendiente de los mensajes políticos. Lo vemos todo el tiempo, o sea, en la pauta del INE, en los distintos espacios que tiene, escuchamos muchos mensajes que de repente no queda claro quién aprobó eso, porque pareciera en muchos casos que son algunos que incluso violan derechos de las audiencias, violan derechos humanos en términos de la manera en cómo están presentados, ¿no? El hecho simplemente de ciertas estrategias de desprestigio, y eso dentro de los canales oficiales, sin pensar en los canales, digamos, más informales, que es donde estaría mucho más en juego estas estrategias del uso de inteligencia artificial generativa para generar grabaciones apócrifas, ¿no? De estas de conversaciones privadas de entre dos políticos para desprestigiar a uno y a otro, o por ejemplo videos donde ya de plano, con mucha calidad, un avatar creado con inteligencia artificial generativa pueda presentarse. Le pasó a Claudia Sheinbaum, ¿no? Que como ella vendiendo, no me acuerdo qué era, si medicinas o un tema así, o sea, como vendiendo algo que obviamente ya no vendería, ¿no? No sé, tiempos compartidos, qué sé yo. Es decir, como poniéndolos en un contexto que no corresponde. Entonces, sí pienso que sería muy importante que hubiera una persona que pudiera acompañar, así como nos toca a nosotros acompañar los procesos de las emisoras y su relación con las audiencias, que pudiera haber uno que acompañara esta parte de la comunicación política, sobre todo para que esté en sintonía pues con los derechos de las personas, o sea, que permita a las personas ejercer sus derechos, que realmente vaya dirigida a eso y no necesariamente a apelar o hacer campañas como simplistas o vacías. Y por el otro lado, tendríamos que seguir trabajando en el fortalecimiento de la ciudadanía para que independientemente de esas campañas que pudieran estar más vigiladas, reguladas, más en observancia porque pasan por canales pues que son públicos y que son visibles, más que tengan cuidado con aquellas cosas que pueden ser creadas, sobre todo este tema de los deepfakes, ¿no? Como decíamos, de las grabaciones apócrifas y demás, y que puedan tener más cuidado con ese tipo de mensajes que les van a llegar normalmente por medios informales y que pueden llevarles a tomar decisiones en términos políticos que después digan, ay, pues dijeron que iba a ser así, o dijeron que él era muy malvado, pero al final resultaba que no era tan malvado, o dijeron que ellos eran muy buenos y resultaba que no eran tan buenos, ¿no? Claro. Entonces sí creo que son cuestiones que vale la pena
que la ciudadanía tenga en mente y que considere también que tiene que haber también exigencia de parte de la ciudadanía por tener información que muchas veces no está. O sea, de repente las campañas se enfocan en cierta información. Lo que nos llega de estas otras campañas creadas un poco para hacer estas burbujas y estas cámaras de eco también van por otros temas, pero hay temas que a la ciudadanía le interesan que nadie se posiciona o que ahorita te dicen que sí, pero ya cuando están en el cargo resulta que siempre no, porque no nos dimos cuenta que era muy difícil hacer eso o porque hay intereses que no nos lo permiten. Entonces, bueno, creo que también eso es algo que habría que analizar. De acuerdo, estamos hablando con el maestro Bruno Hernández Levy. Finalmente, algo más que desees agregar, Bruno. Estamos hablando sobre distintos conceptos como dieta informativa, inteligencia artificial generativa. ¿Qué te gustaría que las audiencias que están escuchando esto y también las audiencias del canal del Congreso se queden? ¿Con qué cerrarías? A mí me parece que es importante que nos demos cuenta que así como el alimento nos hace bien al cuerpo y nos permite pues seguir nuestra vida adelante, la información a la que nosotros tenemos acceso también nos hace bien a nuestra mente, o sea, nos permite tener una salud mental, por ejemplo. Hay veces, pasó mucho en pandemia, que había gente que se llenaba de información sobre cuestiones trágicas y demás, y en términos de salud mental afectó de manera importante. Entonces, saber que tenemos que tener una salud mental, o sea, tenemos que vivir con salud mental, y en ese sentido, para lograr eso, partimos del hecho de que tengamos una dieta informativa que nos permita, que nos dé cosas que nos sirvan, que no alimente sesgos que nosotros ya sabemos que tenemos, ¿no? O sea, de repente hay cosas que ya sabemos, entonces cuidar ese tipo de cosas. Hoy en día con inteligencia artificial generativa, cuidar de dónde estamos recibiendo la información, cómo la recibimos y cómo la analizamos, ¿no? En ese sentido, podemos elegir mejor la información a la que le vamos a dar nuestro tiempo para consumirla, y en cierto sentido toda esa información nos tiene que llevar pues sobre todo a mejorar nuestra calidad de vida. O sea, la gente siempre está preocupada por cómo puedo vivir mejor, cómo puedo tener más tiempo para pasar con mi familia, cómo puedo, ¿no? Entonces, bueno, pues si yo puedo tener información que me sirva para tomar decisiones en mi vida y poder tener ese tiempo que quiero tener con mis hijas o mis hijos, o con mi pareja, o en fin, o hacer las cosas que tengo pensadas. Yo creo que si lo pensáramos así, el consumo, la dieta informativa que tendría cada persona sería distinta, ¿no? Es decir, el consumo que estaríamos haciendo sería distinto a lo que venimos haciendo el día de hoy, pero parte de tener conciencia en eso, ¿no? Conciencia en que cada cosa que yo consumo de información es algo que me va a transformar, incluso en términos de estructura mental, en la forma en la que yo entiendo el mundo y cómo lo vivo. ¿Cómo lo percibes? Claro, entonces ahora nos llevamos una nueva tarea, que es al final, así como nos cuidamos de lo que a nuestro cuerpo le cae bien o le cae mal, ahora es a nuestra mente qué información le queremos meter, qué información queremos nutrir, y también cómo queremos percibir el día a día de esta vida, ¿no? Queremos vivir estresados, queremos vivir con miedo, o podemos elegir decidir qué entra o no a nuestra mente. Muchísimas gracias, maestro Bruno Hernández Levy, por aceptar esta invitación y por estar aquí compartiéndonos todo tu conocimiento. Al contrario, muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación, en verdad, y bueno, espero que sea de beneficio para las audiencias. ¿Algún contacto donde te puedan buscar, que puedan saber más sobre los derechos de las audiencias, sobre este tipo de información? Sí, bueno, tenemos el correo electrónico de la Defensoría de las Audiencias de Uniradio 99.7, que es la emisora de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es audiencias.uniradio@gmail.com. Ahí pueden tener, y me pueden buscar en básicamente todas las redes sociales como Bruno Hernández Levy. El que aparezca así, ese soy yo. Más o menos misma carita que traigo ahorita. Hasta ahorita no he tenido gente que me quiera hacer perfiles deepfakes que tengas, exacto. Todavía no. Entonces, bueno, me encuentran ahí en redes sociales. Normalmente van a ver que estoy publicando cuestiones que tienen que ver con derechos de audiencias, con comunicación del conocimiento, otros temas que son de interés. De acuerdo. Gracias, maestro Bruno. Un gusto. Soy Gaby Ortiz Portilla, tu defensora. Gracias por acompañarnos en este episodio. Agradezco a nuestro productor Raúl y también Sergio en el equipo de producción, a mi equipo Jennifer, Fernanda, Mariana y Charlie en las cámaras. Por supuesto al director Raúl Paz Alonso por generar esta ventana con la audiencia. Recuerda, tienes derecho a informarte, a expresarte y exigir contenidos de calidad.
Síguenos en Spotify como Derecho a Saber, YouTube, Instagram, X, Facebook y TikTok como Defensoría de la Audiencia del canal del Congreso. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Nos da una información muy interesante. Derecho a Saber.